La diabetes es la primera causa de muerte en nuestro país. También la principal causa de ceguera, insuficiencia renal, infarto al miocardio, accidentes cerebrovasculares y amputaciones. Más del 15% de la población mexicana la padece. Más del 46.6%, dicen los especialistas, no alerta y no escucha a su cuerpo sobre las pequeñas señales que va dando. ¿Cuánto se tarda la diabetes en tener síntomas? Más de 10 años de tener daño en nuestra salud sin saberlo. ¿Cómo prevenirlo? Apréndalo junto a nosotros en Diabetes Prevenir es Salud. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo están en casita? ¿Cómo está papá? ¿Cómo está mamá? ¿Cómo va su día? Esperemos que muy contentos. Y nosotros sí lo estamos porque formamos parte de este programa en el que buscamos ser una mano amiga, unos asesores, nunca sustitutos del médico, para las personas que padecen esta enfermedad, que tienen un familiar o simplemente para todos aquellos que sí están interesados en cuidar su cuerpo y principalmente el mayor tesoro que tenemos, que es nuestra salud. Y bueno, para comenzar, vamos a hacerlo por el principio, entender a grosso modo qué es la diabetes. Es una enfermedad crónica, es una enfermedad en la que se involucran diferentes órganos de nuestro cuerpo. Y mire, cuando nosotros comemos, dentro de los alimentos existen nutrientes. Y bueno, uno de ellos es la glucosa. Entonces, cuando nuestro cuerpo no metaboliza de manera adecuada la glucosa, es cuando vienen las complicaciones. Todo este proceso, la digestión química, todo lo que va a involucrarse, lo vamos a entender un poquito más adelante con nuestra especialista. Pero este es, a grosso modo, le digo, este torrente sanguíneo que viene con todo lo que ingerimos, que viene después del estómago y esa nutrición química, está en el torrente sanguíneo. Normalmente la glucosa se metaboliza y entra a nuestras células, pero eso en la diabetes no sucede. Un poquito es, a grosso modo le decía yo, lo que sucede, y si le parece, vamos a comenzar entonces para conocer más de este tema con la especialista que nos acompaña este programa. Ella es la doctora Verónica Espinosa. Ella es educadora en diabetes y nutrición clínica. Ella es tiene un diplomado en atención integral al paciente, enfermedades crónico-degenerativas del Instituto Nacional de Salud Pública, profesora adjunta del diplomado de formación de educadores de la diabetes de la Federación Mexicana de Diabetes AC, y bueno, por supuesto también es cirujano dentista. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Al contrario, bueno, yo trataba de dar ahora sí que una embarradita, pero quien sabe es usted. Quienes saben son ustedes y por eso agradecemos que nos acompañen para darle a nuestro auditorio siempre pues información precisa y sobre todo muy bien digerida, muy bien explicada para que realmente entendamos todos qué es lo que está en juego, qué se involucra y por supuesto todo lo que puede tener como consecuencia un mal cuidado de la diabetes, porque eso sí hay que decirlo, me parece, doctora, si tenemos un buen cuidado de nuestra enfermedad, la vida puede ser normal prácticamente, ¿no? De hecho, mejor, porque las personas que viven con diabetes aprenden a cuidarse en 3 pilares importantes. Llevan una alimentación adecuada con respecto a sus necesidades energéticas diarias, hacen o realizan actividad física o hacen ejercicio y aparte de todo toman sus medicamentos. Dentro del grupo de medicamentos también está incluido el hecho de que ellos tomen su presión y tomen su glucosa en distintas horas del día para saber cómo está su organismo. Entonces, el hecho de vivir con esta condición de vida hace que las personas tengan una mejor calidad de vida, pese a las ideas o los mitos que se tienen alrededor de vivir con diabetes. Así es. Es que mire, yo he notado que a pesar de los esfuerzos que hace, por ejemplo, el sector salud, la federación, por ejemplo, que también tiene unas campañas maravillosas de información hacia la sociedad, en fin, todavía no tenemos clara conciencia de lo que significa la diabetes para nuestro país y para nuestra salud de manera específica. Y me atrevo a decirlo porque además de las pláticas cotidianas en un café,
con los amigos, pues nos salimos a la calle aquí en Diabetes Previene Salud y encontramos de verdad que poca gente sabe qué significa la diabetes para nuestro cuerpo. ¿Le parece si vemos estas preguntas? Claro que sí. ¿Sabe usted lo que es la diabetes? Pues no muy bien. Bueno, la diabetes, pues yo pienso que es una enfermedad que te ataca, pues a veces en la sangre. Mal funcionamiento del páncreas. Es sobrepeso. ¿Una enfermedad? Pues es una enfermedad que es provocada por la azúcar, ¿no? La insulina en el cuerpo, ¿no? Es una enfermedad referente a la azúcar, a la glucosa. No, en su totalidad no, más o menos. Es cuando el metabolismo no procesa bien el azúcar. Pues en su mayoría no sabemos, doctor, exactamente qué es la diabetes, así que yo le pediría que nos explicara. ¿Qué es la diabetes? Como diría la definición, es una enfermedad crónica, es una enfermedad degenerativa, pero dentro de la misma definición existe que es controlable y es tratable. Aquí me gustaría justamente ir deshebrando las definiciones. Así es. Crónica quiere decir que cuando llegue el diagnóstico se va a mantener para el resto de la vida. no es curable. No es curable. Degenerativa. Que si no llevamos un buen control de la diabetes, un buen control de nuestra glucosa, vamos a empezar a tener deterioros orgánicos. Claro. Aquí un poquito entender qué es lo que sucede en nuestro cuerpo. Un cuerpo sano, qué es lo que hace, y un cuerpo en condición de diabetes, qué es lo que le falla. Con respecto a un cuerpo sano va a asimilar todos los nutrientes y va ahora sí que absorber la glucosa en las células de manera adecuada. Cuando un paciente vive con diabetes, este procedimiento de absorción y de entrada de esa glucosa a las células está defectuoso, no es de buena calidad o no se lleva a cabo. Me gustaría enfocarnos dentro de todo lo que es el proceso de digestión en nuestro cuerpo, en donde, digamos, radica el problema que tiene una persona con diabetes. Los primeros 10 centímetros del intestino son los encargados de absorber esa glucosa para que entre al resto del organismo. Cuando nosotros, el páncreas, al momento de que nosotros ingerimos esos alimentos, ellos mandan un bombazo de insulina para poder hacer la función de absorción de esa glucosa que va a entrar a nuestro organismo, y esta se puede absorber de manera idónea dentro de las células de nuestro organismo. Cuando tenemos esa situación de vivir con diabetes, ese procedimiento no se lleva a cabo y entonces esa glucosa se queda circulando en el torrente sanguíneo sin saber a dónde ir. Simple y sencillamente va circulando. Y ahí se va acumulando. Puede ser acumulativa si no llevamos a cabo pues nuestro medicamento, la medicina o la insulina en casos específicos que determinen los doctores. Doctora, ¿aquí solamente es la acumulación de glucosa en la sangre o también que esa glucosa no llega a los órganos como debería llegar y entonces es un doble proceso, digamos, que Imagina impacta? lo que está pasando. Nuestro hígado en el organismo es una fábrica de producción de glucosa. Cuando no está llegando esa glucosa dentro de las células, el 25% de esa glucosa llega al cerebro para tener nosotros las funciones de hablar, de pensar, de jugar, de cantar, de recordar. Cuando no está entrando adecuadamente, entonces nuestro cerebro manda una señal al hígado, que es nuestra fábrica interna, y le avisa que no tenemos glucosa. Entonces el hígado manda un bombazo de glucosa para poder suplir lo que no está entrando, pero no lo hace a la par porque el páncreas no está produciendo insulina. Entonces, al momento de que el páncreas no está produciendo insulina, vamos a tener una situación de que la glucosa se queda en el torrente sanguíneo, no tiene a dónde entrar, y por eso es que cuando nosotros medimos una glucosa capilar o una glucosa en un laboratorio, nos sale una cantidad elevada de glucosa en sangre. Tenemos la segunda pregunta que le hicimos a la gente en la calle, es que conocen cuáles son los efectos de la diabetes en su cuerpo. ¿Sabe lo que causa los altos niveles de azúcar en el cuerpo? Sí, que no puedas procesar todo el azúcar, ¿no? Y puedes engordar, hacer reserva y entre otras. Glaucoma, algún infarto, problemas de salud y eso. No. Pues aparte de la muerte, pues muchos problemas médicos. No estoy muy segura de las
ahora sí, de lo que causa, pero por ejemplo en mi familia hay personas diabéticas y pues de hecho a mi abuelo le cortaron la pierna por pie diabético, bueno, por la diabetes. Pues nuevamente muchas gracias a la gente que contesta nuestras preguntas allá en la calle. Pues creo que aquí exactamente radica, doctora, una de las, digamos, claves por las que no le damos como sociedad y como personas e individuos la importancia que tiene este padecimiento o esta condición en nuestro cuerpo. No sabemos ni siquiera, si no la sufrimos o si no la padecemos, qué sucede o qué puede sucedernos. Me parece que ahí hay una clave. El hecho de que nosotros detectemos o en consulta podamos hacer un diagnóstico preventivo con los pacientes que viven con diabetes o que viven con una prediabetes es indispensable porque estamos en el momento ideal de poder hacer cambios en el estilo de vida y retardar el proceso de esta enfermedad. Prevenir es salud. ¿Sí? Exacto. Como dice prevenir es salud. ¿En qué momento vamos a prevenir esto? En el momento en el que nosotros diagnostiquemos a los pacientes que viven con prediabetes, antes de llegar al diagnóstico de diabetes. Me gustaría que nos fuéramos entonces ahora sí, para un poquito más definición y como más puntual, los síntomas de diabetes. Pueden ser entre ellos, pueden ser mucha sed, mucha hambre, no dormir adecuadamente, tomar mucha agua. Necesitar, ¿sí? tener mucha sed todo el tiempo. Tienen mucha sed, regularmente ellos manifiestan mucha sed. Van a orinar mucho, inclusive, es un mecanismo del organismo para tratar como de eliminar la cantidad de glucosa que nosotros tenemos circulando en sangre. Entonces les digo yo que es como si el organismo es tan sabio que se va como hemodializando, entonces tengo excedente de esto y lo tiro. Tengo excedente de esto y lo voy tirando. Pero al mismo tiempo te va requiriendo altas cantidades de agua para poderse compensar ese organismo porque se está deshidratando. Una de las situaciones que pasa cuando tenemos nosotros una glucosa muy elevada es que esa glucosa se transforma en algo que se llama cetona. Entonces imagínate alcohol corriendo literalmente por tus venas y por las más finitas. De ahí que las complicaciones de una glucosa descontrolada afecte órganos tan sensibles como son el corazón, como son los riñones, como es el hígado e inclusive nuestros ojos, nuestras manos o nuestros pies. Y entonces nos encontramos personas que al diagnóstico ya no sienten con la misma finura que cualquiera de nosotros en sus manos o en sus pies. O inclusive hay personas que se han lesionado sus pies prematuramente porque ya no sienten y ellos no se percatan de esa complicación. Si podemos describir de manera breve, pero siempre bien clara, los tipos de diabetes, doctora. Tenemos la diabetes tipo 1, que es una diabetes inmunológica, que es una diabetes que no va asociada a ningún estilo de vida. Es una diabetes que aparece y yo la llamaría que es una diabetes aparte. ¿Por qué? Porque esa es de manera inmunológica, ese es un estadio que se genera por una falta total de insulina por parte del páncreas. Y entonces se diagnostica la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 2... ¿Con eso se nace? Con esa se pueden hacer o a lo largo de la vida por factores inmunológicos que deterioran al páncreas puede aparecer. Hay casos que han aparecido posteriores a los 20, 25 o hasta los 30 años como diagnóstico. La diabetes tipo 1. La diabetes tipo 2 está asociada principalmente a un mal estilo de vida, a cargas altas de alimentos ricos en azúcares simples, azúcares, pan, o un deterioro en el equilibrio de nuestro organismo por muchos años, sumado a una inactividad física, a un sobrepeso. Todos esos factores suman para que nosotros tengamos un desgaste más rápido de esas células pancreáticas. ¿Por qué? Porque lo estamos forzando a comer los maxicombos, a comer los maxipaquetes, a comer las porciones muy grandes de carbohidratos, y eso lo estamos forzando para hacer un desgaste más rápido de nuestro organismo, y entonces empezamos con alteraciones de glucosa, con todo un proceso de empezamos a subir de peso
y se detona en algún momento, se detona el diagnóstico de diabetes. Muy bien, y antes de irnos a la pausa, un diabetes gestacional. Diabetes gestacional, esa aparece entre la semana 20 y 25 del embarazo. Esa es una diabetes que cursa durante el proceso del embarazo y se quita al terminar el proceso gestante. Pero tenemos que tener mucho cuidado con esas mamás que vivieron con diabetes gestacional, porque en cualquier momento posterior al parto pueden diagnosticarse. Promedio en 6 meses se pueden diagnosticar ya con diabetes. Bien, solamente aquí aclarar que estamos hablando de manera general de estos tipos de diabetes. Por supuesto que tenemos muchos programas en consecuencia para ir detallando cada una de estas tipificaciones y obviamente profundizar en el tema. Vamos a hacer una pausa, doctora, le pido que no se vaya. Estamos platicando con la doctora Verónica Espinosa, ella es educadora en diabetes y juntos estamos en Diabetes, Prevenir es Salud. Regresamos.